Bueno, hola, ¿cómo les va? Yo soy la doctora Leonora Peñailillo y ahora voy a compartir con ustedes la clase sobre vasculitis. Las vasculitis podemos decir que son un grupo heterogéneo de procesos que en general todos se caracterizan por la presencia de inflamación y daño en la pared vascular. Esto va a llevar a la pérdida de la integridad de la pared con el consecuente sangrado y el compromiso de la luz, pudiendo comprometer o afectar la irrigación de los tejidos adyacentes y dar lugar a la aparición de lesiones de isquemia y de necrosis. Como características generales, pueden afectar a vasos de diversos calibres, tipo y localización. En general, hay muchas de estas vasculitis que se caracterizan por el compromiso de tipo multisistémico. Por lo general son patologías no muy frecuentes y poco documentadas, es por ello que las tenemos que tener presente y sospecharlas para poder hacer diagnóstico. Pueden ser primarias o idiopáticas o secundarias a diversos procesos infecciosos, fármacos o a estar asociadas inclusive a enfermedades de tejido conectivo. Y hay muchas de estas vasculitis que son enfermedades graves, condiciones clínicas graves e inclusive a veces fatales. Por eso es importante poder hacer un diagnóstico y un tratamiento de manera oportuna. Respecto a la etiopatogenia, se ha visto que hay diversos factores que llegan a interactuar con el huésped, ya sean agentes infecciosos, neoplasias, tóxicos, fármacos, que van a llevar a la inflamación de la pared vascular. Hay diversas hipótesis acerca de cómo es que se llega a producir el daño de la pared vascular. Una de ellas tiene que ver con la acción directa del agente infeccioso sobre la pared vascular. Esa es una de las hipótesis. Otro es directamente una inflamación contra componentes propios de la pared vascular. Y otra de las hipótesis respecto a la etiopatogenia serían procesos inflamatorios que no estarían relacionados primariamente con el vaso, que darían lugar a la formación de complejos antígeno-anticuerpos que posteriormente se depositarían sobre la pared vascular. Todo esto entonces daría lugar a el daño. Tales así estas hipótesis y la importancia de todos estos agentes que se habla muchas veces de la teoría del superantígeno. Muchas veces quienes actúan como superantígenos son los agentes infecciosos. En el siguiente gráfico o dibujo, de manera muy simplificada, lo que pueden ver es la presencia de los inmunocomplejos circulantes que van a ir a depositarse dentro de la pared vascular. Se produciría así la activación del complemento, la consecuente atracción de polimorfonucleares neutrófilos y la liberación de enzimas lisosómicas, radicales libres de oxígeno y el daño entonces de la pared vascular. Respecto a la nomenclatura y la clasificación ha ido variando a lo largo de los años. Han habido diversas clasificaciones según características clínicas, anatómicas y según el tamaño del vaso afectado. Una de estas primeras clasificaciones tenía que ver con el tamaño, que fue en base a la conferencia de Chapel Hill, y se las clasificó en vasculitis de grandes vasos cuando tenemos comprometida aorta y sus ramas principales, vasos de mediano calibre, ya son, digamos, colaterales de la aorta, incluidas acá las arterias renales, y vasos de pequeño calibre cuando tengamos vasculitis con compromiso de arteriolas, capilares y vénulas. Sin embargo, esta clasificación se fue complejizando con el correr de los años y se incluyó la presencia, por ejemplo, de si eran ANCA asociadas o no, ¿sí? Esto fue propuesto por el Colegio Americano de Reumatología. La primera modificación surgió en el año 1990, posterior en el año 94. Después se reconoció a la crioglobulinemia mixta esencial como una entidad propia, igual que la poliangeitis microscópica, etc. Entonces, para pasar en limpio, vamos a decir que las vasculitis pueden ser primarias, secundarias u otras. Dentro de las formas primarias o idiopáticas, las vamos a clasificar según
el tamaño del vaso afectado, en vasculitis de vasos de gran calibre, mediano calibre o pequeño calibre, y generalmente son las de mediano y pequeño calibre que las subdividimos en ANCA positivas o no, y las que no son ANCA positivas son aquellas que en el mecanismo patogénico estarían mediadas por inmunocomplejo, fundamentalmente el daño. Dentro de estas vasculitis de vaso de pequeño calibre, ANCA positivas, es que vamos a encontrar la granulomatosis con poliangeitis, antes llamada enfermedad de Wegener, la granulomatosis eosinofílica crónica con poliangeitis ex Church-Strauss, la PAM, la poliangeitis microscópica, y algunas otras formas limitadas al riñón. Las vasculitis de vaso pequeño ANCA negativas, que estarían mediadas por inmunocomplejos, acá tenemos el síndrome de Goodpaster, la púrpura de Scholen-Henoch, y vasculitis por hipersensibilidad y las criolonemias. Dentro de lo que son las vasculitis de mediano calibre, algunas de las más importantes son la poliarteritis nodosa, el Kawasaki del adulto, que no es muy común, pero está descrito. Hay muchas vasculitis acá del sistema nervioso central. Y dentro de las vasculitis de vasos de gran calibre, fundamentalmente tenemos a la arteritis de Takatasu, la arteritis de células gigantes o temporal, y, por ejemplo, el síndrome de Behçet. Algunas formas de vasculitis secundarias, hay muchas descritas, entre ellas vasculitis inducidas por fármaco, que pueden ser inclusive ANCA positivas o no, vasculitis asociadas a procesos infecciosos, sobre todo enfermedades infecciosas de tipo bacterianas, vasculitis en concepto de neoplasias, descritas como fenómenos paraneoplásicos, y vasculitis asociadas a enfermedades de tejido conectivo, como puede ser el lupus, entre otros. Vamos a comenzar entonces desarrollando las vasculitis de vaso de pequeño calibre, ANCA positivos. Hay 3 fundamentalmente, 2 granulomatosas y 1 que no la es. Las 2 granulomatosas, granulomatosis con poliangeitis, la enfermedad granulomatosa eosinofílica y la PAM. Respecto a la granulomatosis con poliangeitis, esta vasculitis puede afectar tanto a hombres como a mujeres por igual. La edad de presentación es edad media, entre 40 y 50 años. Hay formas de granulomatosis con poliangeitis localizadas. Esto muchas veces es terreno del otorrinolaringólogo o del neumonólogo, porque compromete mucho la vía aérea superior. Y hay formas invasivas sistémicas más graves. La mayoría de estos pacientes cursan con síntomas sistémicos. Van a tener síndrome constitucional, es decir, fiebre, sudoración profusa, pérdida de peso. Tienen síndrome consultivo. Respecto al compromiso de la vía aérea superior, pueden presentarse con rinitis, rinosinusitis, puede haber perforación del tabique nasal, y hasta puede llegar a aparecer esta deformación, que es lo que se denomina nariz en silla de montar, que se ve en otras entidades, por ejemplo en la sífilis. No es específica de esto, pero puede ser sugestivo. Y muchas veces el paciente puede debutar con fenómenos estenóticos por la formación de granulomas a nivel de traqueal o subglótico. A nivel pulmonar pueden aparecer infiltrados pulmonares de tipo intersticiales, aunque lo que es más característico es la presencia de nódulos pulmonares múltiples, tanto centrales como periféricos, que muchas veces tienden a la cavitación, y dependiendo de la vascularización, el paciente puede llegar a tener inclusive hemorragias alveolares. Respecto al compromiso renal, es bastante frecuente en forma de glomerulonefritis pausoinmunes con formas rápidamente evolutivas y fallo renal. En cuanto a la poliangeitis microscópica, dijimos que es la vasculitis ANCA positiva, pero era la única que no era granulomatosa, de las de pequeño calibre. Puede afectar también a hombres y mujeres por igual, de edad media, y esta no trae, al paciente no va a venir con todo el síndrome constitucional, sino que suele ser causa de síndrome renopulmonar. Es decir, el paciente debuta con una capilaritis de pulmón, manifestándose como una hemorragia alveolar, con hemóptisis más, generalmente o muchas veces, insuficiencia respiratoria, dependiendo de la magnitud de esto, y un
Paro renal rápidamente evolutivo, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Además, igual puede llegar a tener otro tipo de manifestaciones, como es a nivel de la piel, la presencia de púrpura, úlceras o necrosis distal. Respecto a la granulomatosis eosinofílica crónica con poliangiitis, también esto se ve en personas de edad media, pero sin embargo es más común en mujeres. Dijimos que es una forma necrotizante, pero típicamente estos granulomas son ricos en eosinófilos. Es muy importante acá el rol de la historia clínica porque son pacientes que tienen una historia muchas veces de larga data de asma, rinitis alérgica, atopía. En los exámenes complementarios, la presencia de la eosinofilia en sangre periférica, hablamos de eosinofilia moderada de más de 1500 células por milímetro cúbico. Es frecuente que esta vasculitis haya compromiso pulmonar, generalmente aparecen infiltrados extravasculares ricos en eosinófilos. Puede haber compromiso de tipo cardíaco, también se produce infiltración granulomatosa de miocardio, pericardio. Esto puede entonces presentarse clínicamente como una miocarditis con trastornos de la conducción, presencia de bloqueos auriculoventriculares o como una pericarditis, y pueden llegar a comprometer nervios periféricos dando lugar a la presencia de mononeuritis. Tanto el compromiso cardíaco como del sistema nervioso se ha visto que son marcadores de mal pronóstico en este tipo de vasculitis, al igual que el hecho de que sean ANCA negativas, porque hay algunas que son negativas, eso me habla del mal pronóstico. En estas imágenes que tienen ahí abajo, ven en una radiografía de pulmón el compromiso más tipo intersticio alveolar que se ve en este tipo de vasculitis, no es el nódulo como vimos en la granulomatosis con poliangiitis. Y en esta tomografía de senos paranasales lo que se puede ver es la presencia de una lesión ocupante en el seno maxilar derecho, compatible también con un granuloma de eosinófilo. En esta tabla que tienen acá, lo que pueden ver es la comparación o la prevalencia, ¿no? del compromiso de los distintos aparatos o sistemas en estas tres vasculitis de vaso de pequeño calibre. Lo que ven a ver en la primera columna, entonces tenemos la granulomatosis con poliangiitis. Fundamentalmente la mayoría de los pacientes va a tener alguna manifestación de compromiso de su vía aérea superior. Frecuente el compromiso de vía aérea inferior, ya sea como nódulos pulmonares o infiltrados. Lo más característico son los nódulos. Dijimos la glomerulonefritis rápidamente evolutiva hasta en el 50% de los casos. Y como ven ahí, la mayoría de estos pacientes son ANCA positivos, hasta el 85%, y suelen tener proteinasa 3 positivos también por ELISA. La poliangiitis microscópica, como ven acá, lo más común es el compromiso renal, dijimos que en forma de síndrome renopulmonar. La presencia de compromiso cutáneo es común, igual que la mononeuritis, ¿sí? Y finalmente el compromiso articular. Estos pacientes son ANCA positivos la mayoría de ellos y tienen anticuerpos anti-MPO por ELISA positivos. Y la enfermedad granulomatosa con eosinofílica crónica, lo que va a tener fundamentalmente es lo que dijimos, la historia de atopía, de asma, el compromiso, el compromiso del sistema nervioso central o periférico en forma de mononeuritis o polineuropatía, y el compromiso de la vía aérea superior en forma de rinitis o rinosinusitis. Como ven ahí, la frecuencia de los ANCA es muy variable. Yo diría que es más común que sean tal vez negativos, pero el hecho de que sean negativos nos habla de peor pronóstico, dijimos, de enfermedad. ¿Cómo hacemos para llegar al diagnóstico de este tipo de vasculitis? Bueno, fundamental entonces dijimos la historia clínica. Es importante hacer un buen interrogatorio, una buena anamnesis acerca del consumo de drogas, medicamentos, historias de hepatitis, historias o antecedentes de colagenopatías personales o en el grupo familiar, en los familiares. El examen físico dijimos que debía ser completo. Recordemos entonces esto de lo multisistémico, lo importante que son la piel, las maneras, el examen de la vía aérea superior, respiratorio, etc.
En cuanto a las pruebas de laboratorio generales, uno puede solicitar un hemograma. En el hemograma pueden no haber muchas alteraciones. Yo me puedo encontrar con leucocitosis, puede haber algún tipo de anemia generalmente de procesos crónicos. La función renal es fundamental, tener uremia y creatinina para ver si estamos hablando de vasculitis con compromiso renal. Enzimas musculares como la CPK, dijimos, el compromiso es multisistémico y no es infrecuente que haya miositis asociada a este tipo de enfermedades. Hepatograma es fundamental. La LDH como marcador de injuria celular. Reactantes de fase aguda. Es raro tener una vasculitis sistémica sin eritrosedimentación y sin PCR. La mayoría tienen reactantes elevados. Y el examen de orina como parte del estudio de compromiso renal para ver si estamos frente a una glomerulonefritis asociada a vasculitis, fundamentalmente un sedimento de orina por lo menos. Y las serologías en realidad para descartar sobre todo que no estemos frente a una vasculitis secundaria. Respecto al examen inmunológico específico, es buena práctica muchas veces solicitar un PAN o un ANA con el objetivo de descartar lo mismo, vasculitis secundaria, sobre todo al lupus y síndrome antifosfolipídico. Por eso dice ahí ACL, anticuerpos anticardiolipinos. El dosaje de complementos C3, C4, CH50, típicamente el complemento se ve consumido o bajo en algunas conectivopatías como el lupus, al igual que en la crioglobulinemia. En el resto de las vasculitis es variable, no necesariamente va a estar bajo, más allá de que sabemos que en el mecanismo de daño vascular media el complemento. Para este tipo de vasculitis, lo que tenemos que solicitar son los anticuerpos ANCA, ¿sí? Anticitoplasma de neutrófilos. Hay dos formas de realizar este tipo de anticuerpos, la técnica de inmunofluorescencia y ELISA. Por inmunofluorescencia, como saben, se han descrito dos tipos de patrones, según cómo se produce la tinción, el citoplasmático y el patrón perinuclear. ¿Sí? Y después lo que hay que hacer son anticuerpos específicos, que eso se hace por ELISA, que son las proteínas A3 y el MPO. Se ha visto que la suma de las dos técnicas, es decir, inmunofluorescencia y ELISA, aumenta mucho el rédito diagnóstico de las vasculitis ANCA positivas. Siempre entendiendo que este tipo de exámenes inmunológicos deben solicitarse en un contexto clínico. Por sí solos nunca van a ser diagnóstico de nada. Ahí tienen los dos patrones, el perinuclear y el citoplasmático. Otros exámenes complementarios, dependiendo del compromiso de órgano o sistema que tengamos, bueno, podríamos hacer, ya casi hoy la radiografía de tórax ha sido suplantada por la tomografía, obviamente nos va a permitir diferenciar y distinguir mejor el tipo de lesiones si estamos frente a un compromiso intersticial, a infiltrados tipo más alveolares, compatibles tal vez con una hemorragia alveolar, a ver si tenemos nódulos, si están cavitados o no. Al igual que una tomografía de senos paranasales cuando tengamos el antecedente del compromiso de la vía aérea superior para ver si no hay lesiones granulomatosas ocupantes. La fibrobroncoscopía y el VAL fundamentalmente nos pueden llegar a servir cuando nosotros estemos sospechando una hemorragia alveolar. Podemos hacer una fibrobronco y esa muestra del VAL enviársela al patólogo, quien nos puede decir si hay presencia de macrófagos cargados con hemosiderina, lo cual es sugestivo de hemorragia alveolar. Las pruebas de la función respiratoria están indicadas sobre todo en aquellas vasculitis que cursan con compromiso más de tipo intersticial. Electromiograma podría ser útil si tengo dudas si estoy o no frente a una miopatía. Y siempre en vasculitis lo que nos termina de poner el sello es una biopsia. Idealmente del tejido comprometido, pero que sea accesible y que no sea más el riesgo que el beneficio. En este tipo de vasculitis muchas veces tenemos acceso a hacer una biopsia en la vía aérea superior, de piel o de riñón. Como ven acá, en el año 2022 se han actualizado los criterios diagnósticos clasificatorios de las vasculitis, sobre todo las ANCA positivas. Esto lo propuso el Colegio Americano de Reumatología y del EULAR. Y básicamente en estos criterios
lo que tienen en cuenta son criterios clínicos, parámetros de laboratorio, que es justamente los ANCA, la eosinofilia, la presencia de hematuria, los criterios histológicos y criterios radiológicos. Y a cada uno de estos criterios se le va sumando puntos y eso nos habla de probabilidades de estar frente a alguna de estas vasculitis. Respecto al tratamiento, hay que diferenciar dos cosas. Si acabamos de hacer el diagnóstico y estamos frente a, digamos, una enfermedad activa no tratada, el primer objetivo del tratamiento va a ser llevar a la remisión al paciente y una vez que entra en remisión, el tratamiento sigue, digamos, con lo que es el mantenimiento. La elección del tratamiento va a depender mucho de si hay o no compromiso de órgano vital, si hay o no una enfermedad severa. Hablo de enfermedad severa cuando está en riesgo la vida del paciente, cuando está comprometido órganos como riñón, corazón o tengo compromiso pulmonar pero tipo hemorragia alveolar. Hay un score que es útil a veces en la toma de decisiones que se llama Five Factor Score, que está bastante estudiado en vasculitis, sobre todo las ANCA positivas, que tiene en cuenta compromiso renal con proteinuria mayor a 1 gramo, alteración de la función renal con elevación de creatinina más de 1.5, la presencia de hemorragia digestiva, infarto intestinal o pancreatitis, compromiso miocárdico o compromiso del sistema nervioso central. A cada uno de estos parámetros se le asigna un punto y un paciente que tiene 5 puntos, se habla de que tiene una mortalidad fundamentalmente cercana al 50%. Entonces esto puede ayudar a tomar decisiones a la hora de tratar al paciente. ¿Qué nos recomienda la Sociedad Argentina de Reumatología para el manejo de estas vasculitis ANCA asociadas, la actualización del 2022? ¿Qué nos dicen? Bueno, en el caso de la granulomatosis con poliangiitis y la poliangiitis microscópica, la PAM, primero diferenciar si estamos frente a enfermedad severa o no. Si no es severa la enfermedad porque no había compromiso de órgano vital, puedo arrancar tratamiento con glucocorticoides bioral y agregar algún ahorrador de corticoides, como puede ser el metotrexato, micofenolato fundamentalmente. Si estoy frente, esto es para llevar para inducción a la remisión. Si estoy frente a enfermedad severa, también voy a usar glucocorticoides, pero acá voy a usar dosis distintas y por vía sistémica endovenosa. Son los pulsos que ahí se los voy a contar un poquito más adelante. Y a esos glucocorticoides generalmente lo que voy a utilizar es otro tipo de terapia inmunosupresora asociada, como puede ser la ciclofosfamida o el rituximab, ¿sí? Hay estudios hechos en donde se mostró que el rituximab no es inferior a la ciclofosfamida para llevar a la inducción. Es por eso que es una droga muy utilizada en esta instancia. Una vez que yo logro la remisión del paciente, paso a la etapa de mantenimiento. Y en el mantenimiento, ahí es donde está más discutida la cosa. Generalmente el corticoide se hace un tapering y se suspende, y ahí yo puedo elegir o un régimen establecido de rituximab, o puedo utilizar azatioprina o metotrexato o micofenolato. Todo esto va a depender del medio donde nos estemos desarrollando por una cuestión de costos y acceso a todo este tipo de medicación. El rituximab se puede hacer de manera individualizada o se puede hacer también de manera continua, con un régimen como ya pautado, establecido. En el caso de la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, algo parecido es, si la enfermedad no es severa, solamente corticoides bioral y no necesitamos ahí generalmente dar ahorradores a un curso de corticoides y después se pueden suspender. Mientras que si estoy frente a enfermedad severa, voy a usar corticoides, la vía la voy a decidir según el estado clínico del paciente y sí voy a agregar ciclofosfamida endovenosa o rituximab. Para el mantenimiento, también de primera línea podrían ser azatioprina, metotrexato o micofenolato, y el mepolizumab, que es una anti-interleuquina 5, está aprobado para este tipo de vasculitis, pero sobre todo para las formas recidivantes crónicas o refractarias. ¿Qué lugar tiene la plasmaféresis en este tipo de situaciones? En realidad,
no hay nada que apoye el uso de plasmaféresis o recambio plasmático, pero es una medida que muchas veces se utiliza al día de hoy, porque sobre todo cuando no tenemos otros recursos terapéuticos a nuestro alcance. Recién les dije que íbamos a usar glucocorticoides. Cada vez que usemos glucocorticoides en este tipo de patologías, uno usa glucocorticoides en dosis inmunosupresoras. Por lo general, la dosis inmunosupresora es de 0,5 a 1 miligramo kilo día. El tiempo ahí eso de 4 semanas depende, es lo mínimo 4 semanas. A veces voy a tener que hacerlo por más tiempo, dependiendo de la severidad y el tipo de vasculitis. Eso es la prednisona bioral. Y los pulsos dijimos que los íbamos a reservar para las enfermedades severas. Lo que se utiliza es la metilprednisolona. Históricamente se han usado siempre pulsos de 1 gramo día y esos pulsos se hacían por 3 días. Hoy en día cada vez se postula y se propone usar dosis cada vez más bajas de corticoides por los efectos adversos que esto trae consigo. Tal es así que ya se están usando pulsos hasta de 125 o 250 miligramos, sobre todo en algunas colagenopatías. En vasculitis no hay nada escrito todavía, pero en la medida de lo posible siempre hay que tratar de dar la menor dosis posible. Recordemos siempre que con el uso de corticoides tenemos que hacer profilaxis para infecciones como neumocitis girovesi, indicarle el Bactrim trisemanal al paciente, que es trimetoprima sulfametoxazol, agregar calcio, vitamina D, y si el tratamiento con corticoides se va a prolongar, siempre recordar el tema de bifosfonato. Respecto a las otras terapias inmunosupresoras, les nombré ahí a la azatioprina, el micofenalato, para las formas graves o refractarias en la inducción, y vamos a usar también la ciclofosfamida. La ciclofosfamida también se utiliza en pulso. La dosis estándar suele ser de 1 gramo, y esta dosis se suele repetir cada 2 o 3 semanas hasta lograr la remisión clínica del paciente, y se suelen requerir de 6 a 8 pulsos de ciclofosfamida. Como les dije anteriormente, la plasmaféresis o el recambio es una medida de salvataje. Antes de pasar a las otras vasculitis, un concepto que me parece importante, más allá de la remisión clínica, acá podemos tener como ayuda a la hora de tomar decisiones terapéuticas la negativización o la disminución de los títulos de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Se ha visto que son útiles, sobre todo para valorar la respuesta terapéutica en este tipo de pacientes. Avanzando con las otras vasculitis, vamos a pasar a las vasculitis de vasos de pequeño calibre ANCA negativos, que dijimos que son solo mediadas por inmunocomplejos. Dijimos que tenemos las formas leucocitoclásticas, el Scholl-Engenisch, la crioglobulinemia, el Goodbuster. Las vasculitis por hipersensibilidad alérgicas, también llamadas o leucocitoclásticas, yo diría que es la forma más frecuente de todas las vasculitis. Se ven sobre todo en mujeres. Estas pueden ser primarias o secundarias a múltiples causas. Ahí vamos a ver un poco más adelante. Y lo más característico es la presencia de la púrpura, ¿ah? Con estas lesiones de piel, las lesiones purpúricas palpables, se ven sobre todo en las zonas declives, que están baja opresión y típicamente son simétricas. Solamente la mitad de los pacientes van a tener síntomas sistémicos, es por ello que muchas veces esto lo ve el especialista de piel, la dermatóloga. Dentro de lo que son las vasculitis por hipersensibilidad, dijimos las formas primarias, hay formas que están limitadas a la piel, pero hay otras que pueden tener afección visceral, bueno, o sistémica, y ahí es donde entra la púrpura de Scholl-Engenisch. Es una especie de vasculitis alérgica o leucocitoclástica, igual que la crioglobulinemia. Dentro de las formas secundarias, que estas son las más comunes, pueden ser vasculitis secundarias a fármacos, como son antibióticos, a infecciones virales, HIV, hepatitis C, B, Epstein-Barr, a infecciones bacterianas, los estreptococos, las micobacterias pueden dar esto. También pueden ser vasculitis alérgicas asociadas a otras enfermedades autoinmunes, como el Sjögren, la R, el lupus, asociadas a neoplasias, a linfomas, mielomas, tumores sólidos, entre otros. En cuanto a la púrpura de Scholl-Engenisch, en realidad
la tenemos más reconocida como una enfermedad propia de la infancia, sin embargo, se ve en personas adultas. Muchas veces, aunque no siempre, la sintomatología propia de la vasculitis va precedida por algún cuadro de vía aérea superior o del tracto digestivo, pudiendo ser, digamos, ese un factor asociado o desencadenante. Y muchas veces es bastante común la historia de que el paciente inclusive haya recibido tratamiento farmacológico para ese cuadro de vía aérea superior, a veces hasta antibióticos que terminan agravando la situación. Lo más característico, como mencionaba antes, en este grupo de vasculitis, la presencia de la púrpura. Es frecuente la presencia de artritis o artralgias, que es más frecuente, sobre todo de articulaciones de gran calibre, rodillas, cadera. Compromiso gastrointestinal es frecuente, el paciente puede cursar con dolor abdominal, puede tener también hemorragias digestivas. Lo que se produce a nivel de tubo digestivo no es nada más y nada menos que una vasculitis mesentérica. Así que el compromiso de los vasos mesentéricos puede derivar en una isquemia, necrosis y hasta perforación para las formas más graves. Y el compromiso renal puede ocurrir en un porcentaje muy variable, lo ven ahí, entre un 20 a un 80%. Lo que se producen son depósitos de inmunoglobulina A y de fracción C3 de complemento, dando lugar a glomerulonefritis, mesangio proliferativas o formas focales y segmentarias. En general, este tipo de vasculitis no se trata, simplemente se indican medidas de reposo al paciente y se puede dar analgésicos en caso de dolor, porque esa púrpura suele ser doloroso, y reservamos el tratamiento con glucocorticoides cuando hay compromiso de órganos, que es tubo digestivo y compromiso renal. Ahí sí está indicada la terapia inmunosupresora. La vasculitis por crioglobulinas, esta vasculitis por crioglobulinas típicamente cursan con la presencia de púrpura también. Aparecen estas típicas lesiones acrales, miren ahí tienen una necrosis del pabellón auricular. En la segunda imagen lo que tienen es el fenómeno de Raynaud, que es frecuente la asociación. Es frecuente la presencia de síntomas sistémicos, artralgias, el compromiso neuropático en forma de mononeuritis. Es muy común la asociación con el virus de la hepatitis C y B, por lo tanto su prevalencia era mucho mayor antes. Hoy por hoy se ve mucho menos, por suerte. Como les dije anteriormente, acá típicamente esta vasculitis cursa con consumo de complemento. Si fuese seropositiva para hepatitis B o C, el tratamiento de base está dirigido a tratar la hepatitis. Y me voy a reservar la terapia inmunosupresora para cuando tenga compromiso de órgano vital. Fundamentalmente el compromiso renal es lo que marca gravedad y el neuropático. Para formas severas se pueden usar otro tipo de drogas inmunosupresoras, sobre todo el rituximab y plasmaféresis, medio como una medida de rescate. Finalmente, dentro de este grupo tenemos el síndrome de Goodpaster. El síndrome de Goodpaster es una vasculitis que afecta a vasos de pequeño calibre, puntualmente son capilares de glomérulo, pulmón o ambos. Entonces es causa de síndrome también renopulmonar. Típicamente este síndrome de Goodpaster es por depósito de autoanticuerpos contra la membrana basal glomerular. La manifestación clínica por compromiso pulmonar es la hemorragia alveolar. El paciente va a debutar con hemoptisis e insuficiencia respiratoria, y el compromiso renal va a dar lugar a una glomerulonefritis con depósito de semiluna, rápidamente, con un curso rápidamente progresivo. Típicamente estos pacientes no tienen el compromiso sistémico, el síndrome constitucional, así que tienen una forma de presentación bastante aguda. Y hay formas que es importante saber, que se limitan solamente al riñón, que le vamos a llamar a esas enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, nada más. Este tipo de vasculitis son graves, con compromiso de dos órganos vitales, que generalmente van a requerir terapia inmunosupresora, y acá en el caso de la hemorragia alveolar tal vez está más probado el beneficio del recambio plasmático, además del tratamiento específico para la glomerulonefritis rápidamente evolutiva con drogas inmunosupresoras. Bien, dentro de
las vasculitis de vaso de mediano calibre, dijimos que teníamos a la poliarteritis nodosa. Esta vasculitis hoy por hoy cada vez se ve con menos frecuencia, se da en personas, sobre todo en adultos, pero jóvenes. Esta dijimos que es una vasculitis siempre ANCA negativo, es como un criterio de descarte. Y este tipo de vasculitis, si bien compromete el riñón, no lo hace, no da compromiso glomerular, sino lo que genera es compromiso renal porque se producen infartos y hematomas con hemorragia. Entonces esa es la causa del compromiso renal. No da nefritis y no tiende a consumir complementos. Era frecuente la asociación de esta vasculitis con el virus de la hepatitis B, por eso también es que hoy se ve bastante menos. Cursan con reactantes en fase aguda elevado y se ha visto como factores de riesgo la edad, a mayor edad, peor pronóstico, la hipertensión y la infección con la hepatitis B. Hay algunas formas de poliarteritis nodosa que se limitan solamente a la piel y que no cursan con síntomas sistémicos. Acá les comparto los criterios clasificatorios de la poliarteritis nodosa, que es todo un síndrome constitucional con compromiso del estado general del paciente, la presencia de la libido reticularis fija, eso que están viendo en la primera imagen, la presencia de mialgias o artralgias, la mono o polineuropatía, la hipertensión sobre todo de tipo diastólica por aumento de resistencia vascular periférica, el compromiso de la función renal, pero dijimos que es por la presencia de infartos renales o hemorragias, la asociación con el virus de la hepatitis B, anomalías ya en una arteriografía que poco se utiliza, pero puede ser, y una biopsia que me confirme, ¿no?, el compromiso de vasos de mediano calibre, que generalmente la biopsia que se termina acá haciendo es biopsia de piel. Respecto al tratamiento de la poliarteritis nodosa, el pilar del tratamiento son glucocorticoides y generalmente se le va a asociar a alguna otra terapia inmunosupresora, como puede ser la azatioprina, por ejemplo. Ya para ir terminando con las vasculitis, pasamos a las de vaso grande. Acá fundamentalmente voy a hacer mención al Takayasu y la arteritis de células gigantes. La arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes en realidad comparten bastantes características, tanto anatomopatológicas como también hasta en la misma patogenia, y entre sí se van a diferenciar en cuanto a la etnia, la edad de comienzo y algunas estructuras que comprometen que son distintas. El Takayasu es más típico en mujeres, una prevalencia mucho más marcada en mujeres, 8:1, de ascendencia asiática, y generalmente son mujeres jóvenes, menores de 40 años. Está asociada, hay digamos una carga genética, está asociado al HLA-B52, es la denominada enfermedad sin pulsos. Muchas veces lo que nos vamos a encontrar es con la claudicación de extremidades, ya sea de tren superior, miembros superiores o miembros inferiores, la disminución de los pulsos, sobre todo lo más característico es del pulso braquial, la diferencia de la tensión arterial sistólica entre ambos miembros, ambos brazos. Es común la presencia de síntomas sistémicos, el síndrome consuntivo. Muchas veces tienen síntomas neurológicos, lo cual me habla de gravedad por compromiso de los vasos vertebrales o carótidos, o la arteria carótida, mareos, síncope, cefalea, amaurosis, inclusive accidente cerebrovascular, tal vez en una mujer de edad joven, sin factores de riesgo cardiovascular, sin antecedentes familiares, no está mal tal vez pensarlo. Compromiso cardiovascular, la carotidinia, es el dolor a la palpación de las arterias carótidas, hipertensión pulmonar, infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial. Otras manifestaciones, artralgia, dolor abdominal. El dolor abdominal también es por compromiso de vasos mesentéricos. El diagnóstico de estas vasculitis va a estar basado fundamentalmente en estudios por imágenes, que gracias, por suerte hoy cada vez tenemos mejor exámenes complementarios en ese aspecto. De lo que más se utiliza puede ser desde una angiotomografía hasta la angioresonancia y el PET. El PET, la verdad es que hoy es una técnica bastante utilizada en estas vasculitis de grandes vasos, y justamente lo que se ve es la gran actividad metabólica de todo, de la aorta y de sus troncos principales.
El tratamiento de este tipo de vasculitis es glucocorticoides en altas dosis, generalmente pulsos con algún ahorrador de corticoides, metotrexato, azatioprina o anti-TNF. Solamente llegan a tratamientos quirúrgicos cuando se produce una disfunción por isquemia grave. Por ejemplo, no sé, una isquemia arterial aguda del miembro, de alguno de los miembros. Si no, se reserva el tratamiento quirúrgico porque como son enfermedades con curso subagudo crónico, los pacientes tienden a desarrollar bastantes colaterales y eso les hace, eh, digamos, permite no ser tan agresivos desde el punto de vista terapéutico. Finalmente, la arteritis de las células gigantes, eh, esta es más común en mujeres, pero en mujeres adultas mayores, de 50 años y caucásicos. También hay cierta asociación genética, acá es con el HLA-DRB104. El principal factor de riesgo acá es la edad. Y tan importante es la edad que se ha escrito que casi el 80% de los mayores, de los pacientes con arteritis de células gigantes, en general tienen más de 70 años. Puede asociarse o no a la polimialgia reumática, que no es más que una sinusitis de las cinturas escapular y pelviana, aunque no podemos tener polimialgia sin vasculitis. Es común, muy común, la presencia de síntomas sistémicos, fiebre, sudoración, pérdida de peso, tales así que muchas veces estos pacientes pueden cursar con síndrome febril prolongado o entran dentro de la fiebre de origen desconocido hasta que se llega al diagnóstico. Y también por el síndrome conjuntivo, muchas veces por la edad también uno tiene que hacer diagnóstico diferencial con la búsqueda de alguna neoplasia. Estos pacientes pueden tener síntomas craneales, fundamentalmente es la cefalea, la hiperalgesia o hiperestesia cutánea. Un síntoma común es la claudicación mandibular. Formas más severas, necrosis de cuero cabelludo por el compromiso de la temporal, de la lengua, de la punta de la lengua, o directamente con ACV puede debutar el paciente. Puede tener síntomas oftálmicos que también son bastante característicos. Es por eso que muchas veces estas vasculitis las puede recibir un oftalmólogo, como son amaurosis, diplopía, pérdida de la visión. Justamente la pérdida de la visión es por nopia, es decir, neuropatía óptica isquémica anterior, por vasculitis que compromete a las arterias ciliares. Y otros síntomas son la ortitis, la claudicación de las miembros de las extremidades y la presencia de aneurismas arteriales. Al examen físico es bastante característico, como ven ahí en la foto, la inervación de la arteria temporal, que se ve así como ingurgitada, no colapsable, con disminución del pulso de la misma, y cursan con eritrosedimentación generalmente elevada, mayor a 50, que no se sabe hasta qué punto tanta inflamación o esta eritrosedimentación si no tiene un rol en la patogenia de esta entidad. Para el diagnóstico de la arteritis de células gigantes, hoy por hoy se ha visto que la ecografía Doppler de las arterias temporales tiene una sensibilidad diagnóstica del 75% con la especificidad del 83%. Lo que se ve ahí es lo que ven en esa imagen, que es el signo del halo, que es ese flujo filiforme a través de una pared arterial totalmente engrosada. Sin embargo, hay un 10 a un 30% de falsos negativos. Por eso el gold standard sigue siendo la biopsia de la arteria temporal. ¿Qué vamos a ver en la biopsia? La presencia de las células multinucleadas, la hiperplasia intimal, la presencia de trombos, la ruptura de la íntima. ¿Qué recomienda el Colegio Americano de Reumatología? Biopsiar al menos 1 centímetro de una de las dos temporales, y lo ideal es que esa biopsia sea realizada dentro de las 2 primeras semanas de iniciado el tratamiento, hecho el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que no voy a retrasar en el inicio del tratamiento, tengo hasta 2 semanas para poder acceder a la biopsia. Y esto siempre debería complementarse con estudios por imágenes, sobre todo para valorar la extensión de la vasculitis, como es una angioreso, un PET o una angiotomografía. En cuanto al tratamiento de estas vasculitis de grandes vasos, siempre vamos a usar los glucocorticoides. Para evitar recaídas
muchas veces lo que se utiliza es el metotrexato o se puede utilizar en este caso el tocilizumab. Justamente voy a hacer terapias combinadas en aquellos pacientes que hacen isquemias craneales como críticas. Si no, como son pacientes añosos y uno también se evita los efectos adversos asociados a las drogas inmunosupresoras, muchas veces se hace tratamiento con corticoides, a diferencia de las otras vasculitis, en este caso muchas veces es más prolongado. Las guías no recomiendan la antiagregación para todos los pacientes de rutina, solamente la antiagregación va a estar indicado si el paciente realmente tiene factor de riesgo cardiovascular o si hay compromiso de las arterias carótidas o vertebrales, si no, no estaría indicado. A modo de conclusión, entonces, podemos decir que las vasculitis son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por la inflamación de los vasos. Hay que sospecharlas en los pacientes que se presenten con síntomas sistémicos, con compromiso de órgano específico y la presencia de reactantes de fase aguda elevada. A modo recordatorio, tengamos presente que la clasificación más útil siempre va a ser teniendo en cuenta el tamaño de vaso afectado y la presencia o no de anticuerpos ANCA positivos. Generalmente para la confirmación diagnóstica sigue siendo fundamental la biopsia, sobre todo en vasculitis de vasos de mediano, pequeño calibre. Para grandes vasos nos vamos a apoyar en el diagnóstico por imágenes y las terapias inmunosupresoras, gracias a Dios, han permitido disminuir la mortalidad de este tipo de vasculitis severas. Muchas gracias.